Comunicación, gracias por asistir a esta convocatoria de la rueda de prensa, donde daremos a conocer por parte del movimiento de gremios, organizaciones sociales y ciudadanía en general, el respaldo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por parte del doctor Eduardo Franco Lor, le vamos a dar la bienvenida. Muchísimas gracias. También al señor Enrique Carrillo y a la licenciada Liliana Carrillo. Vamos a formar ya esta rueda de prensa para darles a conocer a todos ustedes. Lo importante es la actividad y la visita del doctor Eduardo Franco Lor a la ciudad de Quevedo, la ciudad del Río. Saludos para todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan y que nos honran con su presencia a través de los diferentes medios. Vamos a llamar en ese instante para que dé las palabras de bienvenida el licenciado Roberto Muñoz. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos los presentes. Quiero saludar a la mesa directiva, al doctor Eduardo Franco Lor, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sea usted cordialmente bienvenido a nuestra ciudad y realmente nuestro propósito como representante del Frente de Organizaciones Sociales y Comunitarias de Quevedo es desearle el mayor de los éxitos en esta contienda electoral. Sabemos indudablemente su formación a través de la lucha permanente en reivindicar los derechos de la ciudadanía a nivel del país. Por eso realmente nosotros como organizaciones sociales sentimos ese agrado de brindar ese apoyo incondicional a su candidatura. Un hombre probo, un hombre que ha demostrado una trayectoria de lucha, no solamente en la ciudad de Guayaquil, sino a nivel del país. Su trayectoria ha sido muy reconocida en los entes sociales. Creo yo, indudablemente, que usted va a ser ese representante, ese defensor de ese poder ciudadano, porque indudablemente la participación ciudadana tiene que tomar el rumbo de ser ese primer poder del Estado. Nosotros creemos que la participación ciudadana es la única situación que puede llegar a que el Ecuador se enrumbe por mejores días, donde exista una participación ciudadana activa, donde haya una democracia participativa, efectiva. Podemos consolidar aquello que se constituyó en el 2008, la Constitución, que es la participación ciudadana. En los momentos actuales, en la coyuntura política, vemos cómo se quiere desplazar a los órganos de control, y aquello es preocupante para la ciudadanía, porque desde el Consejo de Participación Ciudadana, que a propósito, quien les habla a través de nuestra organización, hemos sido impulsores en la ciudad de Quevedo para que haya la creación también de las dos asambleas de participación ciudadana que existen, la Asamblea Local de Quevedo y también la Asamblea Ciudadana propiamente dicha. Son entes que deben estar al servicio de la ciudadanía y defendiendo los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos frente a decisiones de los organismos seccionales que muchas veces actúan en contra de los intereses ciudadanos. De tal manera que aspiramos que con nuestro defensor, con un hombre de la talla del doctor Eduardo Franco Lor, tengamos ese defensor y representante del poder ciudadano para que las políticas públicas también indudablemente giren en torno a ese poder ciudadano y podamos tener una construcción total del poder de la ciudadanía para poder cambiar
muchas situaciones en el país. Definitivamente tenemos una gran preocupación en temas de participación ciudadana, como decía, en estos días donde no se quiere esa consulta, una consulta que no estamos de acuerdo, los ciudadanos, allí se pretende desplazar las acciones y las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En todo caso, será el doctor Eduardo Franco Lor quien nos presente sus propias propuestas, y de nuestra parte, como el Frente de Organizaciones Sociales y la ciudadanía de manera general, sea usted bien recibido en la ciudad de Quevedo y con los brazos abiertos, deseándole el mayor de los éxitos para que usted sea nuestro futuro representante del Consejo de Participación Ciudadana. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por tan importantes palabras del licenciado Roberto Muñoz. Quiero agradecer a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan en esta importante rueda de prensa. Estamos agradeciendo a Código Digital del licenciado Fabián Logor. Gracias también desde QTV Quevedo, la licenciada Yulisa Montero. Prensa Quevedo, Margarita Bravo. Está también Visión Radio y Televisión del licenciado Francisco Maldonado. Luis Alfonso Donato de donatoradio.com. YGB está con su representante, la psicóloga Tania Paredes. Al medio de comunicación también, aldía.com, muchísimas gracias. Gracias también a Jorge Cinecable 7. Gracias al compañero Lautaro Contreras de Acción Digital TV. Allí está AN Noticias también, su representante Fabián Zamora. Ahora sí, vamos a tener la autopresentación. ¿Quién es el doctor Eduardo Franco Logor? Para que se dirija a los diferentes medios de comunicación, y después estaremos revisando el rol de preguntas por cada uno de ustedes. Mi estimado doctor, vamos a hacer la autopresentación en este instante para que la ciudadanía conozca quién es el doctor Eduardo Franco Logor. Bien. Muchas gracias por este evento. Gracias a los compañeros comunicadores sociales aquí presentes, gracias a la licenciada Liliana, que presente aquí con un entusiasmo maravilloso, ha logrado la presencia nuestra en esta hermosa ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. Bueno, yo vengo de la academia, soy profesor, 40 años ya profesor de la Facultad de Comunicación Social Faxo de la Universidad de Guayaquil, profesor de la Facultad también de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tengo 40 años de profesor activo, ininterrumpidos, en la Universidad de Guayaquil. Y obviamente me he dedicado en el ejercicio profesional de mi profesión de abogado a ejercer mi profesión con causas nobles y causas justas. Y siempre he sido crítico de los gobiernos. Siempre he dado mi opinión sobre el acontecer cultural, social y político y económico del Ecuador. Nunca, jamás me he afiliado a un partido político ni a un movimiento político legalmente reconocido por el Consejo Nacional Electoral. Uno de los requisitos para ser candidato a consejero del CPCCS es no estar afiliado ni ser dirigente político de ningún partido ni movimiento los últimos 5 años. Yo les he dicho que no solamente los últimos 5 años, sino que nunca, jamás he sido un dirigente afiliado a un partido político. Pero he sido un hombre preocupado por los intereses del pueblo del Ecuador, porque he sido preocupado del progreso del Ecuador, es que he criticado a los políticos y a los gobiernos. Y ahora, en medio de este caos que es y el desprestigio que tiene, y eso es indudable, hay que decir la verdad, y el que dice la verdad no miente, como dijo alguien por allí. El CPCCS actual está desprestigiado. Y alguien me preguntó, ¿cómo es posible que usted, doctor,
quiera ser candidato a una institución que está en soletas, que está con una mala imagen ante el país. Pues yo les he dicho por eso mismo, porque si ustedes revisan los postulados del constituyente de Montecristi, que creó la quinta función del Estado, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social forma parte de la función de transparencia y control social. Si nosotros revisamos el artículo 207 y 208 y siguientes de la Constitución y la ley orgánica de transparencia y control social de la participación ciudadana, nos vamos a dar cuenta de manera clara que los postulados normativos, tanto constitucionales como legales, son maravillosos, pero que en la práctica no han sido cristalizados, no han sido concretados, porque desde el Consejo Transitorio del extinto doctor Trujillo hasta ahora, con este doctor Ulloa que preside, restituido supuestamente al cargo de presidente del CPCCS, habiendo sido destituido legítimamente por la Asamblea Nacional, digo, como hasta ahora lo han desprestigiado, lo han desdibujado, y se necesita gente que ya no pasemos del lado a la posición de crítica, sino a levantar a esta institución llamada a proteger, a defender y a fortalecer la participación ciudadana. Participación ciudadana que todos nosotros tenemos, que tienen los maestros, los jubilados, los artesanos, los gremios, las instituciones, la gente de abajo, de a pie, los periodistas. Yo veo con asombro cómo los periodistas de Diario El Comercio no les pagan la patronal, porque también los periodistas están mal pagados, se les violentan sus derechos. Y el empoderamiento de estos derechos ciudadanos, el control social que debe de existir, la transparencia que debe existir a través de las veedurías, a través de los observatorios ciudadanos, a través, como bien dijo Roberto, creo que se llama, de las asambleas locales y provinciales y nacionales que están articuladas, que tienen que llevarse, que tienen que concretarse por el Consejo de Participación, se puede levantar a esta institución y convertirla en un ente, en un factor de poder ciudadano. El poder ciudadano es un poder moral y es un poder popular para que nuestros derechos no sean vulnerados y para que haya un efectivo control social. Yo nunca he sido afiliado a ningún partido político, tampoco jamás he sido candidato a alguna elección. Es primera vez en mi vida, ahora siendo yo un hombre maduro, que me presento ante el pueblo ecuatoriano. Pero es importante decirles que si bien soy candidato oficial a consejero del Consejo de Participación Ciudadana para las elecciones del domingo 5 de febrero del 2023, la campaña electoral para estas dignidades en que el pueblo votará por 7 consejeros y consejeras todavía no empieza. Empieza en el mes de enero del 2023. Y yo, que soy estudioso del derecho, profesor de derecho, tengo que acatar, tengo que cumplir con la ley. Porque en la etapa de la campaña es la que yo en la cual los candidatos tienen que presentar ante la faz pública las propuestas de trabajo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿De qué manera van a hacer los programas que tienen que presentar como propuestas para que el pueblo ecuatoriano tenga bien elegirlos? Eso lo vamos a hacer en el mes de enero. Pero yo estoy en una cruzada cívica, muy preocupado también porque el pueblo del Ecuador no sabe a veces cómo votar. La gente no sabe cómo votar, de qué manera de 45 candidatos al CPCCS se vota, que son 7. Eso sí lo puedo decir
en el ejercicio de mi cruzada cívica, en el ejercicio de mi libertad de opinión y de expresión de mi pensamiento. Y también puedo sostener cuál es la misión del CPCCS, porque eso está en la Constitución. Eso no es hablar de las propuestas en la campaña, pero debo decir, para ilustrar a la ciudadanía, que este domingo 5 de febrero, por ejemplo, las personas que votan en la ciudad de Quevedo o en Babahoyo van a recibir una boleta para alcalde de Quevedo o de Babahoyo, otra boleta o papeleta electoral para la prefectura de Los Ríos, otra papeleta para concejales, sea Quevedo o sea de Babahoyo, y otra papeleta a las juntas parroquiales en los casos de aquella circunscripción territorial. Y también la gran papeleta grande de las 8 preguntas de la consulta popular, que todo el pueblo del Ecuador va a votar no, como una manifestación de rechazo, de castigo democrático al gobierno antipopular y antinacional de Guillermo Lasso, que nos ha ofendido a quienes estamos preconizando el no. El 80% de la ciudadanía del Ecuador rechaza la legitimidad del gobierno de Lasso, y por tanto decirnos narcopolíticos, narcociudadanos, que los que votan no son narcos, es una ofensa a la democracia, una ofensa al pluralismo cultural e ideológico, es una ofensa a las grandes mayorías del Ecuador que quieren un gobierno serio y responsable. Ese día, el día de las elecciones, aparte de estas papeletas electorales, van a recibir 3 boletas. Una papeleta electoral de mujeres, en la cual hay 17 mujeres candidatas. Usted, yo, todos podemos elegir hasta 3 mujeres. Si alguien vota 4 mujeres o 5 mujeres, estaría anulando ese voto. Es importante que esto lo digamos a nuestros amigos, familiares, a todo el mundo, para que sepa cómo votar y no se anulen los votos, porque esta institución es fundamental para los derechos ciudadanos. La otra boleta es la boleta de hombres. En la boleta de hombres hay 20 varones que están candidatos. Ahí estoy yo. Hay la boleta grande, hay una fila del 1 al 10 arriba y del 11 al 20 abajo. Yo estoy en el casillero 4, Eduardo Franco Lola arriba. Y esto no es hacer campaña. ¿Por qué? Porque el viernes 11 de noviembre estuvimos en Quito y en el Consejo Nacional Electoral, ante un notario, hubo un sorteo y los candidatos, los 45 candidatos, fueron sorteados a su ubicación para la papeleta electoral. Entonces, en la papeleta de hombres hay que votar por 3 varones. 3 mujeres, 3 varones. Faltaría uno. En la boleta, en la papeleta electoral de migrantes, pueblos y nacionalidades, hay 8 candidatos. Allí, cada persona que sufrague podrá sufragar por uno solo, no por 2, no por 3 o por más, porque estarían anulando esa papeleta. Entonces, tenemos 3 varones, 3 mujeres y un representante de los migrantes, pueblos y nacionalidades. Tenemos que ilustrar a la ciudadanía. Sabemos que el Consejo Nacional Electoral va a hacer una difusión, pero en el mes de enero. Y a veces la difusión de nuestras propuestas no la podemos hacer nosotros con afiches, porque está prohibido la propaganda de la publicidad privada. La publicidad la va a hacer en spot, en cuñas radiales, videos en las televisiones abiertas, el Consejo Nacional Electoral. Yo estoy aquí en una cruzada cívica para escuchar los gremios, para escuchar a las personas, escuchar a las fundaciones, a instituciones, a la gente, a la ciudadanía, al hombre y mujer de a pie, cuáles son sus necesidades, para poder definir mis propuestas concretas de la campaña que empieza en el mes de enero del 2023. Y estoy aquí también, lo digo abiertamente, porque creo que el voto no a la consulta popular, consulta cuyas 8 preguntas no solucionan los problemas del Ecuador, no solucionan que en los hospitales del IES
no hay medicinas. En los centros de salud del Ministerio de Salud no hay médicos idóneos ni medicinas. Cunde el desempleo en el Ecuador. En el Ecuador hay una escalada de la delincuencia común y de la delincuencia organizada. Lazo no ha cumplido con sus promesas de campaña. Y yo creo, en mi convicción más íntima, conociendo que tiene menos del 17-18% de aceptación nacional, es decir, más del 80% lo repudia, estoy seguro que el castigo a Lazo en su consulta malhadada, tramposa y llena de situaciones que no resuelven los problemas del Ecuador será un rotundo no a todas sus preguntas. Nosotros, los que preconizamos el no, la ciudadanía mayoritariamente no es delincuente, no somos narcodelincuentes, no somos narcopolíticos. Yo no soy político, soy un ciudadano que ama al Ecuador y si he opinado sobre los problemas del acontecer nacional, ese es mi legítimo derecho que tienen ustedes los periodistas, derecho que tiene la ciudadanía de opinar sobre las circunstancias coyunturales, económicas, culturales y sociales, locales y nacionales. No nos pueden privar de esa libertad de expresión que tenemos todos los ecuatorianos. Aquí estoy para responderles cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tuvieran a bien en hacerlo. Muchas gracias por estar aquí presentes, distinguidos amigos de los medios. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por esas tan importantes palabras, mi estimado doctor Eduardo Franco Rohr. La participación ciudadana como herramienta fundamental de la democracia. Vamos con el rol de las preguntas de los diferentes medios de comunicación. Por favor, quien tiene alguna inquietud para el doctor, me ayuda. Código digital, el licenciado Fabián Lor. Doctor, y los demás amigos de la mesa principal, bienvenidos a Quevedo. Mi pregunta es, doctor, como es de conocimiento público, usted en su libre ejercicio defendió la causa del expresidente Jorge Glass. ¿Cómo cree usted que esto influenciará positivo o negativamente al haber usted defendido la causa del expresidente, del ex vicepresidente? Gracias por su pregunta que siempre me la hacen. Para mí fue un honor y orgullo haber defendido durante 3 años al ex vicepresidente Jorge Glass en el caso de asociación ilícita, en el caso que fue sentenciado a 6 años de prisión siendo un hombre inocente, siendo una persona que se le aplicó un código derogado con la voluntad de ponerle 6 años de prisión. Y quiero que sepan que se hizo eso y no propusieron 5 años como determinaría el COI, porque hay un principio universal que es el principio de favorabilidad. Si bien una persona debe ser sancionada cuando es culpable por el código que estaba vigente en el momento del delito, hay otro principio que vulnera, que transgrede este principio, que es el principio de favorabilidad, que está contenido en todas las constituciones del mundo occidental. Y que dice, cuando una ley futura es más benigna, se aplica la benigna y no la más drástica. Y si le aplicaban, si querían ver culpable a Glass, debieron en el caso de asociación ilícita haberle puesto 5 años de prisión. No lo hicieron, ¿por qué? Porque si le ponían 5 años de acuerdo con el principio de favorabilidad y de acuerdo con el COI, él merecía un derecho que es la suspensión condicional de la pena. Y la pena se le hubiera suspendido y no hubiera perdido la vicepresidencia de la República, que se la arrebataron en enero del 2018. A Jorge Glass le vulneraron todos sus derechos. Y yo en el pasado y ahora y en el futuro siempre lo diré. Más aún, he defendido como profesor de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal la canallada, la injusticia, la persecución infame, el ofer que le llaman ahora, contra todos los líderes del gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado. He defendido
su posición jurídica públicamente en las redes, y de la cual creo más aún como historiador que soy, porque me ha gustado mucho la ciencia histórica. En el mes de julio, acaba de publicar la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil una obra histórica mía que se llama Los fundamentos de la incorporación de Guayaquil a Colombia y por el bicentenario del encuentro entre Bolívar y San Martín de julio de 1822. De manera tal que a mí me ha gustado mucho la historia, y yo sostengo, y lo he dicho antes, ahora y siempre, lo diré, que en la línea de tiempo progresivo de la historia, para mí, otros pensarán distinto, para mí, para Eduardo Franco Lor, en uso de mi libertad de expresión y de análisis de los acontecimientos históricos del Ecuador, para mí el mejor presidente que ha tenido el Ecuador en toda su historia ha sido el economista Rafael Correa Delgado. Vean ustedes, en la línea de tiempo, en el siglo XIX, la historia lo reconoce, Rocafuerte fue un extraordinario presidente que hizo una obra magnífica. Después tenemos al gran tirano, García Moreno, hizo una obra científica maravillosa, construcciones de hospitales, pobló prácticamente toda con los sacerdotes de la Iglesia Católica el oriente ecuatoriano. La historia lo reconoce. A fines del siglo XIX, la Revolución Liberal, Eloy Alfaro hizo una obra trascendental, modernizó al Ecuador con una legislación, separó los intereses del Estado con los intereses de la Iglesia Católica, y está reconocido así como un extraordinario presidente que lamentablemente fue asesinado. Siglo XX, Velasco Ibarra, hombre íntegro, honrado, hizo una obra pública de carreteras nunca antes hecha en el pasado, digamos desde la época de la Revolución Liberal. Jaime Roldós no tuvo tiempo de trascender como se esperaba, porque murió prontamente. Fue un extraordinario presidente, profesor de mi colegio, y yo me inicié como comisario de policía, intendente de policía en el gobierno de Jaime Roldós. Y después vemos cómo en los 10 años de presidencia de Rafael Correa hubo una obra material, económica, sin precedentes en la historia del Ecuador. Esa es mi opinión, pero eso es una cosa, y me pregunta el periodista, ¿cómo va a influir? En nada puede influir, porque en el evento que yo sea elegido, actuaré de acuerdo con mis principios personales, mis principios cristianos, apegado a la Constitución y a la ley. Y yo no me debo a ningún partido político, ni movimiento político, ni a ningún amigo. Actuaré siempre apegado a la ley. Yo respeto a todos mis amigos. Jorge Glass, Rafael Correa son mis amigos, y yo no reniego de mis amigos, como he dicho. Tengo amigos en todas las tendencias políticas. En Guayaquil son amigos míos muchos dirigentes de derecha, de centro izquierda, etcétera. Pero claro, en los últimos años yo fui defensor de Jorge Glass, y hay esa pregunta recurrente de que si soy correísta, y yo contesto, yo creo que Rafael Correa ha sido el mejor presidente del Ecuador. Alguien puede pensar distinto, y yo también respeto, pero eso es una cosa, dar una valoración histórica, porque además me gusta la historia, y otra cosa es una actuación futura en el evento de que el pueblo ecuatoriano tenga la bondad de votar por mí para consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Alguna otra pregunta? El compañero Luis Alfonso Donato, de Medio Digital, Donato. Doctor, bienvenido a la ciudad de Quevedo, y más que todo también a este evento, la participación ciudadana que al momento está dando en la ciudad de Quevedo. La inquietud es dentro del proceso, dentro de esta continuidad que comienza a formar. ¿Cuál es el objetivo principalmente si se llegase a llegar a ser ya candidato, o sea, dentro ya elegido? ¿Cuál sería la primera regla o el primer proyecto que usted estaría dando en funcionamiento? Como le dije anteriormente, les decía anteriormente, yo nunca he sido candidato a nada.
nunca, jamás. Más aún hablábamos del gobierno de Correa, ni siquiera yo era amigo de Correa en aquella época. En los 10 años del gobierno de Correa yo no ocupé ningún cargo, él no me conocía, yo recién lo conocía a partir de la defensa de Jorge Glass. Me preguntan, ¿cuál sería? A ver, como siempre he criticado a los políticos que ofrecen y no cumplen, yo pienso que las propuestas que voy a presentar en enero, sé que tienen que dimanar, tienen que salir de la Constitución y de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero serían pocas para concretar, para realizar en la práctica y no defraudar nada de las normas que están en la Constitución y la ley. ¿Cuáles son? No te las puedo decir ahorita porque estaría yo en campaña electoral. En la campaña electoral, en enero del 2023, yo tendría que exponerlas. Yo tengo que cuidarme mucho, porque cuando alguien interviene en campaña electoral antes o tiene una contaminación política o le descubren que está afiliado a un partido político, lo pueden descalificar. Ventajosamente mi vida es transparente, y yo no me debo a nadie, sino a mi conciencia, a mi deseo cívico y voluntad de cumplir, y lo voy a hacer, porque si toda la vida me he dedicado a criticar, ahora me toca hacer lo que voy a ofrecer, lo diré en la campaña el próximo mes. Continuamos con la licenciada Mónica Zamora del medio aldía.com. Quería consultarle a usted a propósito de que está camino a esto de formar parte del Consejo. ¿Cómo mire el éxito actual que ha tenido esta institución? ¿Cómo mire el éxito actual que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana actualmente? Ya, yo no creo que haya tenido éxito. Está tan desdibujado el señor Ulloa, que fue destituido por la Asamblea Nacional, va de un juez amigo, lo restituye, violando todo procedimiento de derecho, la separación de poderes, la seguridad jurídica se vino al traste. Y él ha convertido al Consejo de Participación en una agencia del gobierno de Lazo. Él mismo es un agente de Lazo para desdibujar esta institución, para desprestigiarla aún más y lograr su eliminación, si es posible, mediante Asamblea Constituyente. Una institución llamada a servir a la participación ciudadana, al poder ciudadano, esto es al poder popular. Y la idea es, yo pienso que los 45 candidatos, sin excepción, creo yo soy un hombre que le doy buena fe a las cosas. Creo que todos los candidatos tienen la buena voluntad de rescatar la imagen de esta institución en el evento en que ganen y sean consejeros o consejeras del Consejo de Participación. Continuamos con el licenciado Francisco Maldonado de Edición Radio y Televisión con su pregunta. Buenos días, muy amables por la invitación. Considerando que el Consejo Nacional de Participación Ciudadana es uno de los entes en el cual controla, vigila y corrige los errores de los gobiernos y sobre todo los consejeros forman parte integral del derecho de la ciudadanía. ¿Por qué hay tanta pugna y pelea en los consejeros de esta manera que quieren ahora se pelean para nombrar a los nuevas autoridades? ¿Será quizás que tienen entre manos para que haya libertad de todos los que han cometido errores en el gobierno anterior? A ver, la crisis actual está dada porque el gobierno quiere controlar a los entes de control, tener su contralor propio, sus superintendentes, etc. Mire que ahora los actuales restituidos ilegalmente y que están usurpando funciones, el doctor Ulloa y compañía, son 4, han nombrado a un superintendente. Y la Asamblea hizo bien y no posesionarlo, porque la Asamblea, en uso de las atribuciones y competencias constitucionales, los llamó a juicio político. Los llamó a juicio político porque tiene una función fiscalizadora. Es una función que está reconocida en todas las constituciones del mundo occidental. De manera tal
que en el fondo, incluso las preguntas que quieren eliminar la facultad del Consejo de Participación para designar autoridades, tiene que ver con el deseo del presidente Lasso de él acomodar autoridades de control a su gusto y sabor. Eso es todo para que lo cubran todas las trafacías que pudiera estar haciendo. Eso me parece indelicado. Pienso que el pueblo ecuatoriano no es tonto, y por eso es que, sabiendo que ese no es un problema básico del pueblo ecuatoriano, del gobierno que no ha resuelto nada, va a votar no, porque se da cuenta la movida que pretende hacer Guillermo Lasso, y con este afán de decir ahora que los que votan no son narcos, baja un terror. Eso es una ridiculez que no digamos, no tiene cabida en una mente racional, y nuestro pueblo es un pueblo muy racional, muy sensato. ¿Alguna otra inquietud de los compañeros periodistas? Perfecto. Muchísimas gracias, agradecemos de antemano su presencia, le damos ya las palabras de clausura, únicamente se les queda muy agradecido de antemano por esta convocatoria y dar a conocer a la ciudadanía sobre tan importante actividad. Muchísimas gracias. ¿Sí?